Buenas noches, Arintuta, ¿cómo están? ¿Cómo están cada uno de ustedes, estimados amigos? Caipiña Carunchis, Caipiña, acá está Conantuta, Jesús Simins, Remeta, Lin, Hofmanta, Pati Pasunchis. Alilan, Jimele, Koshangits, so, Panachay, Kuna. Aliña yachay. Muy bien, Arintuta. Vamos a continuar con las clases del día de hoy y nos encontramos con este tema, la negación con Haika. ¿Ya? Y recuerda, hemos avanzado en la anterior clase Haikata, ¿eh? Pero en esta clase, estimado, vamos a avanzar un poquito más, pero teniendo en cuenta un elemento muy importante que es la negación, ¿ya? Por ejemplo, pongamos esto, ¿ya? Yo quiero que te enseñe Hamanan Tawatachu Gunani, ¿ya? Pisfatachmunal, Mahamana Suktatachmunal. Ya, entendido. Ya, ahora sí nos ponemos en onda. Cuando nosotros queremos, en este caso, estimados, aprender un poco de negación, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar cómo estamos hablando de la forma negativa del famoso Haika. Mira, fíjate. Haika. ¿Cuánto? ¿Ya? Entonces, la forma negativa de nuestro amigo Haika que estamos viendo aquí, viene, pues, tiene una estructura muy especial, ¿eh? Por ejemplo, si yo te pregunto, Haikata mo nanki. Ahora, yo puedo preguntar de la siguiente manera. Haikata, puedo preguntar, mana, monan, Kichu. ¿Cuánto no quieres? Que es muy poco probable que se utilice este tipo de expresión, pero la expresión más usual, frecuente que se va a utilizar en este caso viene a ser esto. Aikata monainki. Y manicum que ¿cuánto quieres? Aikata monainki. Muchas veces utilizamos la N al final, aikata, con una N cuando nosotros queremos enfatizar cuánto quieres. Esa es la pregunta. Entonces, a partir de esto, yo voy formulando, voy agregando mis preguntas de manera negativa y de manera afirmativa. La respuesta normal usualmente sería un número. Tawatam mo nanani. Puede ser, ¿ya? Tawatam mo nanani. O que vendría a ser quiero 4. Pero recordemos, cuando nos hacen esta pregunta, Haikatan Munanki, estamos, en este caso, no estamos especificando un objeto. Simplemente decimos, ¿cuánto quieres? Pero no sabemos realmente a qué nos estamos o de qué objeto estamos hablando. Entonces, para yo, en este caso, agregar un objeto, puedo seguir haciendo lo mismo, mira. Puedo copiar y pegar lo siguiente. Y dice, Haikatam Monain. Pero aquí, ojo, ojito, algo interesante, estimados amigos. Antes de poner, ¿ya? Y en este caso, el sufijo ta, voy a agregar el objeto. Por ejemplo, Haika. ¿Y quieres pan? Anda tan Monainki. Aquí dice, ¿cuánto de pan quieres, deseas, necesitas? Ay, tata, monanki. Y la respuesta viene a ser en este caso, estimado, de la siguiente manera. Nuestra respuesta va a ser con números que estamos trabajando aquí. Mira, aquí está. Esto mismo podemos utilizar como respuesta. Y digo, Tawatam Monane. Mira, fíjate,
Estoy utilizando el tam de dos maneras. Primero la ta como recurso y la m como validador. Hay que tanta tan moranqui. ¿Y cómo yo puedo responder? Aquí igualito. Tawa y pongo mi apóstrofe. Tawa antatam monane. Quiero 4 panes. Ahora, recuerden algo muy interesante que hemos avanzado en la clase pasada, es lo siguiente, estimados. Aquí hay un error que debemos nosotros evitar. ¿Y cuál es el error? ¿Ya? Aquí. Cuando empezamos a preguntar objetos, como en este caso, antatam, ¿qué va a pasar? Estoy preguntando de cantidades. Hay que tanta tan una. Literalmente, normalmente podemos utilizar el sufijo kuna. Hay que tanta kuna tan monal. Aquí se podría dar, o aquí sí, damos una idea más completa. ¿Cuántos panes quieres? Y mi respuesta también tiene que ser siguiendo la misma estructura. Anta kunatam monal. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿cuántos panes quieres? Y yo digo, quiero 4 panes. ¿Por qué estoy poniendo aquí kunatan? Porque panes está en plural, ¿ya? Entonces, esa es una característica que nosotros debemos tener en cuenta cuando queremos, estimados amigos, cuando queremos preguntar o utilizar o plantear una pregunta de este tipo, ¿ya? ¿Alguien de ahí creo que levantó la mano? No sé, ya. Entonces, estimados amigos, fíjense, la M, ¿qué significa? Nos dicen, ¿qué significa la M? La M solo es un enfatizador, ¿eh? Antagonata. La M solo le da intensidad a nuestra expresión. Literalmente no vas a encontrar una traducción en este tipo de oraciones. ¿Ya? Tawat antagonata munane. En vez de decir tawat antagonata, que vendría a ser un poco más frío, más vaga la expresión, es tawat antagonata munane. En este caso, sí. Es más, como te digo, más intenso esa expresión. ¿Ya? Entonces, ahora, en la negación, ¿cómo puedo responder? Por ejemplo, si a ti te preguntan cómo está o te plantean esa pregunta, Rolly, hay que tanta una tan monay. Me están preguntando, Rolly, ¿tú cuántos panes quieres? Y yo puedo responder y decir, ñuja, yo quiero 4 panes. En este caso, mira, estoy utilizando el ñuja. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando es una pregunta negativa o una expresión negativa, esta misma puedo utilizar, pero de la siguiente manera. Digo primero, ñuja o yo, mana, y pongo aquí, tawa, antaku, nata, chu, monan. Una manera de utilizar la negación. Ñuja, mana, tawa, antaku, nata, chu, monani. Yo no quiero 4 panes. Podríamos utilizar de esta manera. Mire, fíjate. Nuja mana tawat anda con chu munane. El mana y el chu va después del sustantivo y antes del verbo. Es una manera de decir. Por ejemplo, también hay ocasiones en el que tú te vas a encontrar y vas a encontrar lo siguiente. Ñoja, mana, tawa, anta kunata, monanecho. Podría ser, pero no es tan usual. No me han dado tanto como me han hecho. Lo más usual es la primera expresión. Ñuja, manda tao tanta kuna tacho manani. Pero también hay otro. Ñuja, tawa tanta kunata, mana monanicho. Aquí tenemos dos opciones, estimados amigos. ¿Ya?
Aquí están las dos opciones que podemos nosotros ver y considerar. Aquí está, mira. Entonces, en el quechua muchas veces suele pasar eso, utilizar dos maneras de negar. Ñuqam, ma tawat andakunata, mana munanichu. Va a depender mucho. En algunos casos, en este primer caso, es el más usual. ¿Me entiendes? Y el mana y el chu siempre van a ser elementos que nos van a ayudar a negar una expresión. ¿Ya? Por ejemplo, yo te pregunto y digo, Juan, o mamaiki, haika, ¿ya? Walpa, kunatan, muna. Podríamos utilizar. Juan, ¿ya? Mamaiki, tu mamá, ¿cuántas gallinas quiere? Y en ese caso, ¿cómo utilizo? Voy poniendo mi respuesta. Mamai, ella, que vendría a ser, Pichha, Walpakunata, Mona. Una respuesta en modo afirmativo. Juan, mamá, y que hay que Walpakunata Mona, que se traduciría, Juan, ¿tu mamá cuántas gallinas quiere? Y Juan me responde y me dice, mi mamá, mamá, pesca Walpakunata Mona. Mi mamá quiere 5 gallinas. Y también podemos negar. Mamai, mana, pichha, walpa, kunata, shu, muna. Aquí, estimados amigos, lo que estamos viendo un poquito es el uso de la negación. Tal vez en clases anteriores te expliqué y te dije, para negaciones, una de las formas más clásicas que casi coincide en todas las formas es poner el mana después del sustantivo y el sufijo chu antes del verbo. Y aquí está. Entonces, una de las formas más funcionales es esta. Mama y mana pechka guaypagunata chumuna. Es una manera más común, podemos decir, de negar la expresión. ¿Me entienden? Entonces suele utilizarse esto. Pero hay veces también que es poco utilizado esta misma expresión, pero cambiando un poquito su orden. ¿Cuál? Mira, ¿cuál sería el orden? El chu que estamos viendo aquí lo trasladamos al final. Y el mana lo trasladamos antes del verbo. También suele utilizarse este tipo de oraciones. ¿Ya? Donde la negación afecta directamente a la última parte de cada uno de estas expresiones. Dice, mama, pistra, humana, mona. Pero si se han dado cuenta, esta expresión suena raro, no es tan bonito, no es tan elegante, es como si le faltara algo, si le faltara ese lenguaje tan dulce que debe ser el quechua. Entonces, por eso es un poco, no se utiliza tanto. Pero esta segunda sí es una de las formas muy comunes que vamos a encontrar. ¿Entender? ¿Ya? Entonces, estimados, mira, fíjense, estamos tratando de ver las formas, las diferentes formas que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar, estimados amigos? Ya tenemos, mira, algunos ejemplos. En modo negativo, ¿ya? Cuando tú dices, yo no quiero, ¿ya? 50, por ejemplo, 50, ¿qué cosa quería? Yo no quiero 50 panes. Puedo negar, ¿ya? Yo, ñu, no, mana, ¿ya? Ahora, el verbo querer, munani, ¿ya? Chu. Hasta ahí estamos bien. Mira, fíjate, yo, que viene a ser ñuja, aquí está. El no, negación, va empezando.
primero con el mana. ¿Ya? Aquí está. Quiero. Vamos a poner de color, de este color, y aquí está, dice monane. Hasta ahí podemos poner. Ahora el chu siempre va a ir de la mano con el mana. Pero aquí hay algo más, estimados amigos. Tengo aquí un objeto, 50 panes. Entonces digo aquí, ñuja mana 50. Pongo pues, pichja chunka 50. Ahora me da la idea de que tengo que poner el nombre del objeto. Anta pan. Y pongo, anta cuna. Ahora recién le pongo el ta. Anta kunata monanichu. Y mi expresión sería, ñuja mana pichja chunka o pizca chunka, anta kunata monanichu. Una manera de utilizar el mana y el chu. Pero también suele moverse este mana y chu de la siguiente manera. ¿Cómo se movería este recurso? Mira, fijémonos esto. Podemos mover aquí al objeto. Y mi oración sería, ñuja mana pizca o pizca chunka tantakunatachu munan. Yo no quiero 50 panes. Podría ser un ejemplo, ¿ya? Que podemos utilizar. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces ya tenemos la negación. Por ejemplo, dices, yo no quiero perros. Ya está. ¿Qué puede ser? Yo no quiero perros. Igualito. ¿Cómo se dice yo en quechua, profesor? Se dice no. Ahora, no, mana. Mana. Quiero, mona. Mm, Perros, mm, perros. Y Algo, siempre aquí tienes que tener en cuenta que algo. el verbo está al final. Dos recursos, ñoja y monane. Ahora, el único recurso que me quedaría disponible son los perros. ¿Y qué pongo? Siempre después el mana. Algo. Algo, Una. una. Ahora, recién le agrego el ñoja mana al jukunata Tacho. monani chu. Entonces, estimados amigos, te voy a dar dos ideas. Hay oraciones en el que el mana suele trabajar después del sustantivo, o en este caso, y al finalizar como estamos viendo. Aquí está. Pero va a depender mucho de cómo suena. Por ejemplo, en este caso, esta oración sí suena bonito. Ñuja mana al jugunat mananichu. Yo no quiero perros. Pero también hay otra oración que va a sonar y va a decir, ñuja al jukunata, mira, al jukunata, mana, muna, nechu. Otra manera de negar también. Entonces, en el quechua hay veces, estimados, te encuentras con este tipo de situaciones que yo te puedo decir, muchas veces estas dos maneras son correctas. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay otra, ñuja, mana, al jukunatacho, monani. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estas tres maneras de negar? Mira, les voy a explicar. La primera manera que estamos viendo, estimados amigos, aquí dice, ñoja mana al jukunata monanichu. Estoy, en este caso, tratando de enfatizar toda la oración, como quien dice, yo no quiero perros. Mira, quienes entran en énfasis o en una expresión que indica más seguridad, es esto. Ñoja mana al jukunata monanichu. Ahora, en la segunda, la que más se enfatiza, la que más intensidad tiene es mana monanichu. Ñoja al jukunata mana monanichu. ¿Y cómo se significa o cómo podemos entender esto? Por ejemplo, una persona dice, yo no, yo perros no quiero.
Mira, ¿te das cuenta? Yo perros no quiero. Esta sería la manera de decir. Ñoja jukunata mana monanicho. Aquí le estoy dando, ¿ya qué cosa le estoy dando? Le estoy dando más, más preferencia, más intensidad al verbo. Yo perros no quiero. Y en este primer caso, a toditos. Algunas mamás han dicho, yo no quiero perros. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué más? Y en la tercera oración nos dice lo siguiente. Ñuja mana al jukunatachu monani. Ah, pero esta oración, ¿en qué se diferencia con la segunda? Mira, fíjate, te voy a dejar una escritura o una traducción. En esta segunda oración, ¿ya? La persona, ¿qué es lo que hace? Simplemente esa persona da más intensidad ¿a quién? Al verbo. Yo perros no quiero. Y aquí está, dice. Mana, monanicho. ¿Cuántas veces no hemos hablado? Yo, cuando alguien dice, voy a traer mamá gatos a la casa, ¿qué dices? Yo gatos, hijo, no quiero. Esa misma manera o esa misma estructura estamos manejando. ¿No es cierto? Yo vacas no quiero. O cuando alguien te dice, a tu hija le dices, hijita, enamorados, no quiero. Entonces, aquí tú estás enfatizando el verbo. ¿Me entiende? Entonces, ya tienes la primera idea. El más intenso, más veracidad tiene nuestro famoso verbo. Teniendo ahora esta idea, pasamos a la segunda, o en este caso la tercera, dice. Ñuqa mana allqukunatachu munani. ¿Ya? En este caso, da más intensidad al objeto y ponemos una coma, pero indica o implica, ¿ya? Implica que esa persona sí está dispuesta a recibir un animal, pero no el perro, ¿ya? Está dispuesta a recibir el animal, a recibir un animal, pero que no sea, pero que no sea un perrito o un perro. O sea, mire, estimados amigos, por eso una de las características del quechua es que es bastante contextual. Como en esta oración hemos visto, muchas veces encontramos y decimos, yo, man al Huchakunatacho, monani. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Yo no quiero perros. Puede ser un gato, puede ser un osito, un mono, un loro, pero perros no quiero. Entonces, cuando nosotros negamos una expresión, el mana y el chu cumplen esa función de darle énfasis, qué es lo que quiere la persona. En la mayoría de casos se utiliza este tercer tipo, pero ojo, estimados amigos, ¿ya? Es una expresión un poco, que podemos decir, que genera un poquito de, un poco de duda, ¿eh? Yo quiero animales, pero no, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, veamos eso. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Y en el primer caso, sí es un caso bastante frecuente también. Yo jamás al Huchakunata me han hecho. Aquí, la negación, ¿ya? Es a todo, ¿ya? A todo el objeto y verbo. Aquí sí es más lineal, no tiene mucho énfasis, simplemente es la más usual que podemos encontrar. Yo no quiero perros, ¿me entiende? Mira,
Mira, voy a hacerlo otra vez más con mi tono de voz para que entiendas. Yo no, a ver, ya. Yo no quiero perros. Yo no quiero perros. Estoy negando, estoy realmente negando que no quiero perros. Y en el segundo caso, dice, yo perros no quiero. La énfasis se queda en el verbo. Yo perros no quiero. Yo enamoraditos no quiero. Yo, por ejemplo, cocinar no quiero. O sea, primero yo voy a, ¿qué cosa? En este caso voy a poner la acción o el objeto que voy a realizar. Yo jugar no quiero, dice. Y en el segundo caso, simplemente dice, yo no quiero jugar. Ñoja alquchakunata, ñoja mana alquchakunatacho, monani. Yo no quiero perros, si no puedo querer otro animal, pero sí quiero un ser de este tipo, pero que no sea perritos. Entonces, estimados amigos, estas son las variaciones de la negación que vas a encontrar en el quechua y cada uno de estos te da un significado muy distinto. En un contexto va a tener que influir mucho la entonación, la voz, todo ello va a tener que influir aquí. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos. Entonces, esa es la negación. Y aquí tenemos bastantes maneras de negar. Pai, mana, sokta runtu kunatachu mona. ¿Ya? Mira, aquí, por ejemplo, estimados amigos, yo diría, ñoja mana kunatachu monani. Muchas veces esta es una oración muy condicional, como de la siguiente manera. Por ejemplo, me dice, diría la oración, yo no quiero perritos. Ya. Y utilizas más bien gatitos. Aquí sí se utiliza de manera más organizada, ¿eh? Mira, yo, ñoj, no quiero perritos. Mana, aljo, cha, kunata, chu, monane. Podemos utilizar. Yo no quiero perritos. Coma, más bien gatitos. ¿Cómo se dice más bien quechua? Azuanca, gatitos. ¿Qué digo? Misi, cha, kuna, tam. Ya está. Ese tipo de oraciones o ese tipo vendría a ser la estructura cuando nosotros queremos, en este caso, estimados, conocer un poco más de cerca estas expresiones. Y aquí yo te dije, mira, ñoja mana alkuchakunatacho monani. Yo no quiero perritos, más bien gatitos. Para ese tipo de negaciones se utiliza el mana y el chu antes después del sustantivo mana y antes del verbo el chu, en una mayoría de casos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, tenemos algunas oraciones. Dice, yo no quiero 5 humitas. Ñuqa mana pisqa. A ver, falta con monani. A ver, vamos completando cada uno. Desde tú no quieres 8 chirimuyas. Han mana pusa chirimuya con atacho monanki podría ser. Y cada una de estas oraciones vamos a estar completando. Ya, complete las siguientes oraciones de forma negativa. Yo no quiero 3 frutas. Ñuqa mana. Y aquí pongo, ¿qué voy a poner? Literalmente pongo el número. Dice, Kimsa añawikunat. Munani. Ya está. Yo jamana Kimsa añawikunatacho munani. ¿Ya? Puedo decir las ambas. Tawa añawikunatan munani. O tawa ika kunatan, waita kunatan munani. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya les he explicado y aquí lo único que ustedes tienen que hacer son algunas actividades. Ahora, si no hay preguntas, a ver, pasamos al Haikaman. ¿Alguna pregunta, duda por ahí?
Pregunten, tapocamuichis. ¿Alguien quiere preguntar? ¿En qué ¿Tiene... página está, profe? ¿Cómo? ¿En qué página está? Estamos en la página 42. ¿Ya? 42. Muy bien. Ahora sí pasamos entonces al siguiente tema. Haikaman. ¿Ya? Ojo, estimados amigos. Aquí el tema del día de hoy, el otro tema es que vamos a trabajar es el Haikaman. Haikaman. Literalmente, esta pregunta se traduce como ¿a cuántos? ¿Ya? Haikaman, ¿a cuántos? Muchas veces podría ser una expresión polisémica, o sea, de dos significados, ¿ya? Va a depender mucho del contexto. ¿Cómo? Por ejemplo, hay veces, estimados amigos, cuando se preguntan o cuando se plantea este tipo de preguntas, encontramos la siguiente expresión, Haikaman, que viene a ser ¿a cuánto? Entonces, este a cuánto podemos decir en dos casos. ¿A cuántos? Por ejemplo, cuando la acción va, ¿ya? Del que habla, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos decir? ¿A cuántos? En este caso, podemos decir, y el haikama, ¿a cuánto? ¿Ya? El segundo, mira, empezamos con el segundo. ¿Cuándo vendes? Dice haikaman, ¿a cuánto has vendido? Y en el primer caso, haikaman te pide la cantidad de beneficiarios, ¿ya? Entonces, ¿y qué define esto? Va a definir mucho el contexto, ¿me entiende? ¿Ya? Por ejemplo, dice, aquí nos dicen, tendrá sesiones y estamos haciendo, tengo libros también, tenemos libros, con nuestro libro estamos trabajando. Mira, estimados amigos, la pregunta es interesante. Cuando yo pregunto Haikaman, tengo dos maneras de preguntar. O podría estar refiriéndome en este caso a dos cosas distintas. Cuando dices Haikaman, te estás preguntando o te estás hablando de la cantidad de beneficiados de una cierta acción. Y el Haikaman también o puede referirse a el costo o el precio en el que has vendido un producto. Y veamos, mira, va a depender mucho del verbo. Si yo te pongo y te digo, Hai, aman, honki, mira, la pregunta sería, ¿a cuántos das? ¿A cuántos das? Y aquí literalmente me está pidiendo la cantidad de personas. Haikaman konki. O haikaman ho ranki. ¿A cuántos diste? Y entonces, ¿qué puedo decir? Voy a poner cantidades. Tawa, man, hon, kone. Ya está. ¿Qué vendría a traducir como doy a 4? Puede ser una manera. Ahora, cuando vendes un objeto, dice haikaman. En este caso, va a diferenciar. ¿Cómo se va a diferenciar? El tiempo verbal que vendría a ser haikaman, hatu, oranki. Pregunta en castellano. ¿A cuánto vendiste? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a definir, estimados amigos? ¿Cuál es cuál? Simplemente lo que va a definir es aquí, dependiendo, o es el contexto de tu oración. ¿En qué contexto estás preguntando? Imagínate que estamos hablando de la repartición de juguetes del día de hoy. Y ahí te pregunto, ¿y a cuántos dice? Haikaman, Koranki.
Imagínate que estamos hablando de la venta de productos de papa o de papa en el mercado. Y te pregunto, ¿a cuánto vendiste? Y en este caso, estimados amigos, siempre las preguntas son iguales. Haikaman a cuántos y Haikaman a cuánto. Entonces, yo lo único que voy a hacer, estimados, es diferenciar de acuerdo al contexto en el que yo utilizo la pregunta. ¿Me entiendo? ¿Ya? ¿A cuánto vendes? Haikaman Haturanki. ¿O a cuánto vendiste? ¿Ya? Esa sería los ejemplos, o estos serían algunos ejemplos que estamos dando. Entonces, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado con algunos recursos que estamos viendo como ahorita, porque depende mucho del contexto. El contexto en el quechua es bastante interesante, muy importante. Hay muchas expresiones que tú te puedes salir del contexto y realmente cambia el significado de una expresión. Ya no es tan, como digo, el quechua no es tan literal como estamos viendo, sino es muy contextual. Mucho va a depender en el contexto en el que tú te encuentres. ¿Ya? Y aquí nos dice, mira, la estructura, digamos, se utiliza para preguntar a cuántas personas o animales se dirige una acción o son afectadas por ella. Por ejemplo, Haikaman, Joranki, Harani, Apani. Ejemplos, Haikaman, Joranki, ¿a cuántos diste? Y aquí dice, Ñuja Taomami Jorani. Di a 4. Puede ser un ejemplo muy interesante aquí. Mira, fíjense. La pregunta dice, Haikama Joranki. ¿A cuántos diste? Me está pidiendo la cantidad de personas. ¿A cuántos di? ¿No es cierto? Por ejemplo, dice, Rosa regaló serpentinas en los carnavales. Es un contexto. Y me dice, Haikaman Joranki. Y Rosa me dice, ñoja taomami jorani. Haikaman joranki. Ñoja hanchisman mejorani. ¿Por qué estoy utilizando el mi aquí al final, estimados amigos? Mira, ñoja taomami, hanchisman mi. ¿Por qué utilizo esto? Porque son enfatizadores. Yo di a 4. Estoy enfatizando la expresión. Haikaman gran. Ñoja chunka jojni yujman mejorani. Yo diría 11 personas. Y estoy enfatizando. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, ¿ya? ¿Qué más? Aquí la otra oración nos dice lo siguiente, el otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Instrucciones. A ver. Complete la oración según la cantidad. Escribe las oraciones completas respondiendo en quechua. ¿A cuántos diste? Y la respuesta es 4. Y aquí simplemente yo voy a escribir mi respuesta. Pero como la oración me pide que tiene que ser completo, simplemente debo escribir completo. ¿A cuántos diste? Digo, ñuja o ñujaja. Recuerden, ñujaja, ñujaja. Y pongo, tawa, manmi, jo, orani. Chicos, aquí algo interesante. Mira, fíjense. Este ejemplito vamos a copiar. A ver, esto. ¿A cuántos diste? Me dice. A ver, veamos aquí. ¿A cuántos diste? Este es el ejemplo. Y aquí me da una flecha y me dice, a ver un momento. Y me dice, ¿a cuántos diste? Y aquí hay un número 4. Entonces, estimados amigos, la pregunta ya está dada. Lo único que tengo que saber es responder. Y también, por ejemplo, vamos a utilizar una respuesta simple. ¿A cuántos diste? En quechua, profesor, sería Haik a man, mira ya, Haik a man ko oranki. ¿A cuántos diste? Entonces, la pregunta es esta, pues, ¿a cuántos diste? Una pregunta simple. Ahora, la respuesta también es simple. ¿Cuál sería la respuesta simple? Mira, ya vamos a poner aquí.
Primero ponemos preguntas de estructura simple que no utilizan enfatizadores. Preguntas de estructura simple. ¿Y cuáles son? Aquí está. Haikamami, Haikaman, Jorenki. La respuesta también va a ser simple. Pongo Tawaman, Jorane. Ya está. Tawaman, Jorane. ¿Y por qué es simple, estimados amigos? Porque en este grupo de simples que vamos a poner aquí abajito, ¿ya? Simples es porque no utilizan validadores o enfatizadores. O sea, es una manera muy sencilla de hablar. Preguntas, mira, Haikaman Jorenki. Y me dicen Tawaman Jorane. Ahora, hablemos de preguntas, ¿ya? Más completas, vamos a poner. Preguntas más completas. No voy a poner complejas, sino vas a asustarte. Preguntas más completas. La pregunta sería, ¿a cuántos diste en castellano? Y aquí otra vez pongo el número 4. Pero la pregunta, cuando nosotros queremos hablar de una expresión que normalmente en el quechua es más simple, es cuando se utiliza, ¿qué cosa? Un enfatizador. Arriba decía la oración Haikaman Joranki. Pero para que esta sea una expresión que, que indica más intensidad, ¿ya? Las oraciones más completas son más intensas. Entonces, para que sea más intensa, debo utilizar un validador o enfatizador. En este caso sería Haikamanmi, utilizando el enfatizador. Mi, fíjate, este es el enfatizador que hace que mi pregunta suene más dulce. Haikamanmi joranki. Mira, le doy más intensidad. Haikamanmi joranki. Pero aquí dice Haikaman joranki. Es muy distinto. Y aquí mismo, cuando a mí me preguntan Haikamanmi joranki, mi respuesta también puede ser más intensa. ¿Ya? ¿Cómo puede ser mi respuesta? ¿Ya? Mi respuesta, estimados, puede ser utilizando algo muy interesante, validadores. Y por decir, no haga, mira, ¿ya? O simplemente pones lo siguiente, ahorita te voy a enseñar otro. Y dice, tawa man mi jorane. Ya está. Tawa man mi jorane. Es una manera de responder también. Y esa manera de responder nos indica, ¿qué cosa? Más intensidad. Día 4, estoy diciendo. Esa es la intensidad que nosotros debemos entender. ¿Ya? Ahora, ojo, ¿ya? Muchas veces esta oración también puede decir, Ham, haikamame joranki. Y en la respuesta muchas veces se utiliza lo siguiente. Ñujaja, tawamame joranki. Suele trabajar de la mano el ka y el mi. No kaka, tawamame joranki. ¿Por qué? Para que tenga musicalidad el quechua. Si no utilizamos este ja, el quechua literalmente no tiene musicalidad y sería una lengua muy fría. Entonces, un recurso que le da esa calidez, esa característica musical hermosa que tiene el quechua, son los validadores. Entonces, no caca, taomame corani. En el campo vas a escuchar muchas personas que hablamos así, no cagamos en día.
No caga, ahí mate a robar con. O sea, no caga. Entonces el ka está diciendo yo. Estoy enfatizando. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, estas dos cosas son muy interesantes. El primero es a la cantidad de beneficiarios y el segundo es al precio al que tú vendes un objeto. Hay kamame hatonki o hay kamame hatoranki. Y tú estaba pizza solismame hatosa. Podrías decir, podrías plantear ese tipo de respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿A cuántos asistes? Día a 100 personas. Pacha, rona con mejorani. Mira, aquí puedo. Pacha, ¿ya? Runa, kuna, mami, ¿qué cosa? Jo, orane. Podemos plantear este ejemplo así. Día 100 personas. Trabajen, por favor, esto. Por ejemplo, ¿a cuánto serviste? Servir es caray. Y ejercicio 2 dice, escribe la pregunta adecuada para la respuesta. ¿Ya? Ahora, nuestra tarea es plantear preguntas. Dice, ñuqa chunka tawayuqmanmi qarani. ¿Qué dice en el castellano, profesor? Yo sirvo a ¿cuántas personas? Chunka tawayuq a 14 personas. Y 14. aquí, de acuerdo a la respuesta, Mucho. planteando mi pregunta, ¿qué vendría a ser de la siguiente manera? Hai kamanmi, ¿qué cosa? Haranki. Hai kamanmi haranki. Esa es mi pregunta. Hai kamanmi haranki. Y la respuesta sería, no hachunka tabayuhmami haranki. Y aquí todavía agregarle si es posible el ka. No hachunka tabayuhmami harani. ¿Ya? Porque siempre van de la mano. ¿Entendido? Cada uno de estos o de estas respuestas merecen escribir una pregunta. ¿Ya? Por favor, escriba. ¿Entendido? ¿Ya? La negación va a ser lo mismo que cualquier otra oración. Por ejemplo, si aquí hemos visto, puedo negar también. Cuando hablamos de negaciones, es interesante. Por ejemplo, estimados amigos, aquí yo tengo para hablar un poquito de negaciones. Y puedo ver los tres casos. Los tres casos de negación. Uno, en este caso, veamos lo siguiente. ¿Ya? Ñuja, mana, tawa, ¿ya? Misi, kuna, machu, ¿ya? Kuna machu, jamás, tawa, misi, kuna manchu, jarani. Ya está. Podemos poner esto. Yo no sirvo a 4 gatos. Mira, ñuja, mana, tawa, misi, kuna manchu, jarani. Y si te das cuenta, un caso de negación. Mana y el chu. Este es un primer caso de negación donde podemos observar que el mana y el chu van al inicio. Ñuja mana, tawa misigunamanchu harani. Y aquí utilizando nuestro, ¿qué estamos utilizando aquí? Estamos utilizando, estimados amigos, y mata, el sufijo, man. ¿Ya? Ahora, el segundo caso, estimados, hablamos de lo que de antes te dije. ¿Y qué te dije de antes? Puedes utilizar otra manera de decir. Ñuja, mana, tawa, misikunaman, chu, misikunaman, jara, nichu. En este caso también se utiliza, ¿eh? Por ejemplo, aquí mana, que viene a ser, y el chu al final. Mira, ¿ya? Estamos utilizando el chu. Aquí está, mira. Suele utilizarse. ¿Me entienden? Entonces, ya tenemos aquí una manera de negar. Ñuja mana tawa misikunamanchu harani.
Y la tercera manera, que viene a ser aquí, dice, ñuqa tawa misikuna man, y ahí recién entra el mana. Mana, jara, nicho. Y aquí es distinto, mira, fíjate. Ñuqa tawa misikuna man, mana, jara, nicho. Yo no doy comida a 4 gatos. O sea, hay diferencias en este caso. En el segundo, más énfasis le da que no dio a 4 gatos. En el segundo da que no, en la segunda dice que yo no doy, yo no sirvo a 4 gatos. Y en el primero dice que yo no sirvo a 4 gatos. Puede, o más bien puedo servir a un gato, a 7 gatos. O sea, va variando. Ya adelante te expliqué eso. Entonces, estos son algunos recursos, estimados amigos, de la negación que podemos nosotros utilizar. ¿Ya? Che, mi cam. ¿Entendido? ¿Qué más encontramos en nuestro libro? Negaciones. Ñuqa tawa runakunamam karani. ¿Ya? ¿Qué dice? Y dice, ñuqa mana tawa runakunamami manchu karani. ¿Ya? Podría ser. Y ponemos aquí. Yo di a 7 personas. Y aquí dice, ñuqa mana 7. ¿Cómo sería 7? Hanchis, mira, Hanchis, Chis. cosa, runa, kuna, man, karane. Mira, fíjate esto. Esta es nuestra expresión, que dice lo siguiente. Ñuqa mana hanchis runakuna manchu karane. Y aquí está. Y voy planteando mi oración. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces ya podemos plantear de esa manera nuestras oraciones. Por favor, completen cada una de estas oraciones que están muy fáciles. También nos pide ordenar las oraciones negativas. Aquí hay recursos mana, misi kunamami, ñoja, jarani, chu, soktayo. Ya voy organizando y ordenando y corrigiendo cada una de las oraciones que tenemos. Así que, estimados amigos, tenemos para trabajar hasta la página 47. ¿Ya? Hasta la página 47, desde la página 42 creo que tenemos que trabajar y es una actividad pendiente que vamos a tener para el día lunes. ¿Entendido? Desde la página que estamos viendo, 41, creo que es, hasta la 47. ¿Ya? Haikama. Aquí está. Desde la página 41 hasta la 47, por favor, a trabajar. Aquí está desde la Haika. ¿Ya? Entonces, trabajo. Actividad. Actividad. ¿Qué actividad? Desde la página 41 a 47. Trabájenlo y ahí tienen muchas actividades, estimados amigos. Ya se les he enviado también las clases grabadas, así que creo que con esto nos quedamos esta noche. Nos vemos el día lunes en las clases a las 8 de la noche para seguir aprendiendo quechua. ¿Ya, Muchas estimados? gracias, profesor. Muchas Allá, gracias ya, chachis. por participar en nuestras clases y así seguir promoviendo el quechua. Tú, Paco,